Ladies and gentlemen, the Beatles. 1, 2, 3, 4. Tratar de hacer un video acerca de la historia de uno de los grupos más influyentes, revolucionarios e innovador del siglo XX no es para nada una tarea fácil, ya que harían falta más de 10 videos para poder hablar sobre ellos, pero aún así intentaré hacerlo de manera, si bien resumida, lo más extensa y detallada posible. The Beatles es considerada por muchos la mejor banda de rock de toda la historia. Al principio, un grupo más entre iguales en el auge del Mr. Beat. The Beatles trascendieron sus orígenes provinciales e incluso el éxito nacional para convertirse en 1964 en un fenómeno cultural internacional a una escala que incluso eclipsó la gesta de Elvis Presley que había hecho una década atrás. Quizá fue porque, a diferencia del rock and roll, The Beatles no se veían como una amenaza y gustaban por igual en distintos continentes y a distintas generaciones, con un sonido que reflejaba el optimismo del progreso de la posguerra. Por supuesto, era una paz frágil. A diferencia de los nobles salvajes del rock and roll de los 50, The Beatles eran de provincias y de clase obrera, un grupo de 4 personalidades similares, no como las bandas prefabricadas lideradas por una estrella de la era pre-beat. Su armoniosa música era un equilibrio entre entretenimiento Tin Pan Alley y juventud enérgica. Antes de que ellos surgieran, el pop británico era considerado, incluso por sus seguidores, como una especie de capricho bufonesco, una gran imitación del rock and roll americano, carente de fascinación, frío y poco excitante. La cultura popular británica estaba fuertemente americanizada en los años 50 y también los jóvenes Beatles se vieron incluidos. Pero vayamos más atrás. En algún lugar de Liverpool, para ser más específicos, en el 251 de Menlove Avenue, denominado Mendips, un John Lennon adolescente de tan solo 16 años, quien estaba fuertemente influido por la música de Elvis Presley, creó el grupo de estilo skiffle llamado The Quarrymen, junto con algunos compañeros del colegio en marzo de 1957. You've been picked to be in my band. A band, John? But I don't know how to play anything. Me neither. It's a skiffle band, you don't have to know. What's important is I've chosen you. And we're gonna be great. Poco tiempo después, el 6 de julio del mismo año, Paul McCartney, que por ese entonces tenía 15 años, conoció a Lennon en una fiesta que se celebraba en el jardín de la iglesia de St. Peter en Woodloot. Se anunció como guitarrista al poco tiempo. Este encuentro se dio gracias al amigo que Lennon y McCartney tenían en común, Ivan Bauham. Paul met me the first day I did Bebopaloola live on stage, and a mutual friend brought him to see my group called the Quarrymen. I had a mate at school who was called Ivan Vaughan, and we were born on exactly the same day in Liverpool, so we were great mates. And one day he said, "Do you want to come to the Wilton Village Fete?" So I said, "Yeah, all right." So we went along one Saturday afternoon. I remember coming into the field where they had the fete, and just a bit over there was a wagon, and on the back of this, or a little stage or something, up on this stage, there was a few lads around, and there was one particular guy I noticed at the front, had a sort of checked shirt, sort of blondish kind of hair, a little bit curly, sideboards, looking pretty cool, and he was playing sort of one of these guitars guaranteed not to crack, not a very good one, but he was making a very good job of it, and I remember being quite impressed. And he was doing a song by the Del Vikings called Come Go With Me, and the thing about it was he obviously didn't know the words, but he was pulling in lyrics from blues songs. So instead of going come little darling, come and go with me, which is right, he'd then go down, down, down to the penitentiary. And he'd be doing sort of stuff he'd heard on Big Bill Brunsey records and stuff. So I thought, that's clever. He's pretty good. That was John. And we met and we talked after the show.
That was great. You're shitting yourself. The break was an opportunity for the band to get drunk, really. And so John he'd had a few beers when I sort of finally said hello to him. John. Paul, mate of mine from school. Paul plays too. What, with himself? I do, all the time. It's good for the wrist muscles. I'm John. Paul. I saw he had talent, and he was playing guitar backstage and doing 20 Flight Rock by Eddie Cochran. But the thing I think impressed him most was I knew all the words. So I walk 1, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 5 more. 12, I'm starting to sag. 15, 4, I'm ready to drag. I get to the top, I'm too tired to rock. I was the singer and the leader. I made the decision whether to have him in the group or not. Was it better to have a guy who was better than the people I had in, obviously, or not? And that decision was to let Paul in to make the group stronger. Después de aquel encuentro en Woolton, pasado un tiempo, Paul entra oficialmente en The Quarrymen. John y Paul pasan juntos tardes enteras, experimentan e inventan nuevos acordes, inician una estrecha colaboración que se convertirá en el corazón de la empresa musical de The Beatles. A finales de 1957, John Lennon y Paul McCartney están capacitados para componer canciones. La primera canción de Paul, I Lost My Little Girl, la ofrecerá al grupo en un intento de ganarse su estima. A pesar de una desastrosa prueba con la guitarra solista, la canción fue incluida en el repertorio porque era buena. Lo mismo ocurriría con otras composiciones de Lennon. McCartney invitó a su amigo George Harrison en febrero del año siguiente, 1958, el cual, con 14 años, se unió como el guitarrista líder de la formación después de una difícil decisión de Lennon, ya que lo consideraba demasiado joven. Pero después de tocar el tema Raunchy durante uno de los viajes por autobús, Lennon lo escuchó y por fin lo aceptó. George came through Paul. I said, well, he can play Raunchy perfectly. And we all love that song, so we said, well, gotta try him out. It should be in the group. It should be in bed. He was, I think, about 1.5 years younger than me. That's quite a big age difference at that time. I've been to bed, couldn't sleep. Remember, we ended up on the top deck of a bus, empty, late night bus kind of thing, and just us there. And he said, go on, George, get your guitar out. Go on, you show 'em. Note perfect, Raunchy. You're in. I was really happy. George tenía un carácter reflexivo, reposado, tranquilo y vivía con una familia feliz, por lo que no había tenido los problemas familiares de los otros futuros Beatles. El 15 de julio de 1958 llega para John el trauma definitivo. Su madre muere en un accidente de tráfico. Fue la gota que hizo colmar el vaso. John, que ya odiaba los estudios y la imagen conformista de los estudiantes intelectuales, empieza a beber mucho y su carácter, su sarcasmo burlón y obsesivo se acentúa. Hacia finales de ese año, el grupo se identifica con la pasión y el instinto creativo de John. Si quieres saber más sobre esta época de Lennon, te invito a que veas mi video de ¿Quién fue John Lennon? Te lo dejo en la descripción del video. Después de varios cambios de integrantes, también cambiaron su nombre. Decidieron ponerse uno más a la moda de la época, como The Johnny and the Moondogs. En esa época no contaban con baterista, tocando en un café de moda llamado Casbah, dirigido por Mona Best, una desenfrenada señora que tiene un hijo, Pete, apasionado por la música. Aquí ya se empieza a gestionar el nacimiento de The Beatles. Están en el punto de aprendizaje como grupo, pero aún inmaduros. Como los típicos adolescentes de provincia, Johnny and the Moondogs se transformaron en los revolucionarios, y estos reciben un importante empuje cuando Stuart Sutcliffe se une al grupo entre finales de 1959 o principios de 1960. Stuart, mejor conocido como Stu, era un amigo cercano de Lennon,
a quien conoció en la Escuela de Arte de Liverpool. Este y Paul convencieron a Stu, quien había vendido una de sus pinturas por 65 libras, de que comprara con ese dinero un bajo eléctrico alemán marca Hofner, el cual muy difícil sabía tocar, pero todo esto era para unirse a la banda. Se dice que lo usaba más por estética que por interés genuino de ser músico. Según Paul, era mejor tener un bajista que no sabía tocar que no tener bajista. Durante 1959, el grupo actúa con frecuencia en el Instituto de Arte, sin tener casi otros contratos. No eran instrumentistas particularmente buenos. Stu se esforzaba mucho, pero sin grandes resultados. George era un guitarrista solista técnicamente limitado, mientras que John y Paul se entendían a duras penas. Tampoco habían encontrado un estilo que los distinguiera. Ya no tocaban skiffle, pero sus imitaciones de Chuck Berry o Eddie Kirkland no entusiasmaban. Pero a principios de 1960 encontraron a un baterista. Alan Williams, dueño del bar Jacaranda, les presentó a Tommy Moore, un camionero de 36 años. Empiezan las pruebas y también la búsqueda de un nombre más apropiado, dado que John and the Moondogs estaba pasando de moda. Stuart Sutcliffe, bromeando, sugiere The Beatles, como imitación a The Crickets. John lo modifica por Beatles, un juego de palabras que quería hacer referencia a la música beat. Alan Williams, que había sido de hecho el manager temporal, no acepta el nombre y propone un cambio por Long John and the Silver Beatles. John lo rechaza y así queda solo el nombre de Silver Beatles. Al mismo tiempo, Larry Parnes, el empresario británico más importante de la época, pide a Alan Williams que encuentre entre los grupos de Liverpool uno que pueda tocar como apoyo de sus estrellas como Bill Fury, Duffy Power o Vincent Eager para su gira por Gran Bretaña. A principios de 1960, Parnes va al Jacaranda a escuchar a algunos de los grupos de Williams. Al final les propone a The Silver Beatles una gira de 2 semanas por Escocia con Johnny Gently por 18 libras cada uno a la semana. La experiencia es buena y el mismo cantante sugiere a Parnes que les haga un contrato fijo, pero este no le hace caso, convencido de que los grupos de rock solo traen desgracias. De vuelta a Liverpool, The Silver Beatles, ya sin baterista, son contratados por Williams para sus fiestas que acaban a menudo en riñas. De pronto les llega la ocasión propicia. Alan Williams había encontrado trabajo para el grupo Rhythm Blues Derry and the Seniors en el Kaiser Keller, club de Hamburgo. Bruno Koschmider, el director del club, quería continuar como fuera con sus noches de baile, incluso con grupos de rock, y Williams, al no convencer a Rory Storm and the Hurricanes, ni a Jerry and the Pacemakers, le manda a The Beatles. El problema del baterista se resuelve integrando a Pete Best de último minuto. La primera formación Beatle está lista. La banda llega a Hamburgo en agosto de 1960, como un grupo inexperto, pero convencido de sus propios medios. Pero al llegar se sienten un poco decepcionados, ya que no tocarían en el lugar que les habían ofrecido, sino que en el Indra Club, el cual era frecuentado por menos gente que el Kaiser Keller. El contrato con el Indra Club, en lugar de durar 2 meses, duró 4. Los Beatles debían tocar 4 horas y media cada noche de lunes a viernes y 6 horas los sábados y domingos. Se alojaban en una habitación que se hallaba en el interior de un cine, lo que reflejaba el estilo de vida marginal de la provocadora Hamburgo. En una época en que sus coetáneos británicos estaban intentando decidir qué carrera emprender, The Beatles se encontraba en un mundo nuevo. Sus primeras actuaciones fueron decepcionantes, pero obligados a ofrecer espectáculo, The Beatles empezaron a saltar y correr por el escenario, inventando canciones que sorprendían a la clientela y al que les había contratado. Cuenta el biógrafo Phil Norman. Bruno tuvo la idea de traer grupos de rock a tocar en diversos clubes. Tenían esa fórmula, un enorme espectáculo sin parar, hora tras hora, con un montón de gente que se apresuraba a entrar y otra a salir, mientras las bandas tocaban continuamente para atraer el tránsito de peatones. En una zona de prostíbulos estadounidense lo habrían llamado striptease non-stop.
Muchas de las agrupaciones musicales que tocaban en Hamburgo provenían de Liverpool. Fue aquí donde los miembros de The Beatles tuvieron nuevas experiencias sexuales, pues tenían muchos encuentros casuales ya que tenían ese mundo a su alcance. También usaron estimulantes como Preludin para mantenerse con más energía en sus actuaciones nocturnas. Después de algún tiempo, se trasladaron al Kaiser Keller debido a que el Indra fue cerrado debido a las quejas que recibían por el ruido. Pero esto fue mejor para ellos, ya que el Kaiser Keller era el más importante. Aquí, The Beatles compartieron el escenario con Rory Storms and the Hurricanes y su habilidad musical empieza a mejorar visiblemente. También hacen nuevos amigos, sobre todo con Klaus Bormann, Astrid Kirchherr y Jürgen Vollmer, 3 existencialistas con clase que, junto a otros, se convirtieron en el primer séquito de fans del desenfrenado grupo británico. Stu se las arregló para conocerlos y descubrió que los 3 habían asistido al Meisterschule, que era el mismo tipo de escuela de arte a la que John Lennon y él habían asistido en Liverpool. Astrid les preguntó si les importaría que les hiciera una sesión fotográfica, lo cual les impresionó, ya que otros grupos solo tenían fotografías instantáneas tomadas por amigos. A la mañana siguiente, Astrid los fotografió en un parque municipal llamado Der Dom, cerca de Ripapan, y por la tarde los llevó a todos, con excepción a Pete Best, quien decidió no ir, a casa de su madre en Altona. Precisamente, Astrid fue la inventora del peinado Beatle, al cortarle el pelo a Stu, dejándolo solo con un flequillo sobre la frente. De inmediato, George adoptaría el mismo corte. Tiempo más tarde fue adoptado por el resto del grupo, excepto por Pete Best. Esto, de cierta manera, y los hechos que ocurrirían después, le costaría su salida del grupo más tarde. La aventura por Hamburgo acabaría de forma caótica a finales de 1960. Poco tiempo después de estar tocando en el Kaiser Keller, aceptaron la oferta de actuar en el Top Ten Club, un lugar que les tenía una mejor oferta, rompiendo así el contrato que tenían con Koshmida, el cual, por despecho, informó a las autoridades de la verdadera edad de Harrison, lo que condujo a que el músico fuera deportado en noviembre de ese año. George Harrison tenía 17 años y no solo no podía actuar, sino que ni siquiera podía estar en un club pasada la medianoche, como dictaban las leyes alemanas, y fue repatriado. Paul y Pete Best provocaron un pequeño incendio en su habitación cuando le prendieron fuego a un preservativo colgado de un clavo en una habitación, por lo que no se les renovó el permiso de trabajo. John y Stu le siguieron poco tiempo después. The Beatles, ya reunidos, volvieron a actuar en los primeros meses de 1961 en el Cavern Club de Liverpool. En abril de 1961, volvieron a Hamburgo para un breve y más rentable trabajo en el Top Ten Club. Stu se da cuenta de que no ha avanzado nada en el estudio del bajo, aparte de su interés por volver a pintar y estudiar en Alemania para vivir y casarse con su ya novia Astrid, por lo que abandona la formación. De su puesto de bajista se encargará Paul McCartney. El productor alemán Bert Kempfert contrató al cuarteto como extras de soporte al cantante Tony Sheridan en una serie de grabaciones. Acreditado a Tony Sheridan and the Beat Brothers, el sencillo My Bunny, grabado en junio y lanzado 4 meses después, alcanzó el número 32 en la lista Music Marked. En Liverpool, al regresar de Hamburgo, fueron cada vez más conocidos. En junio de 1961, el grupo regresa a Liverpool y encuentra una ciudad reanimada musicalmente. Una ciudad que, justo en esa época, festeja la salida de su primera revista musical, Mersey Beat, dirigida por el amigo de John Lennon, Bill Harry. The Beatles se convirtieron de golpe en el grupo puntero, original y excitante de una gran tropa de rockers. En el escenario tenían una presencia inigualable, son autores de la mayor parte de su repertorio y proponen un look diferente. La llegada de un verdadero manager es la solución a los restantes problemas de The Beatles. Es aquí cuando Brian Epstein entra en escena. No habríamos llegado a nada sin él, y él sin nosotros tampoco. Fue el comentario de John Lennon sobre Brian Epstein
el manager de The Beatles y la única persona que puede reivindicar legítimamente el título de Beatle de honor.